En este espacio vamos a ver las características básicas de lo que constituye la campaña electoral. En este sentido vamos a tratar cómo participan los partidos políticos en la misma, también la participación de los poderes públicos, una participación mínima en este sentido, y también vamos a desarrollar brevemente cuáles son los medios a través de los cuales se sirven los partidos políticos para transmitir sus mensajes al electorado. Y finalmente veremos una serie de limitaciones propias de la campaña electoral. En este sentido, el artículo 68.6 de la Constitución española establece que las elecciones tendrán lugar entre los 30 y los 60 días siguientes a la finalización del mandato. Esto significa que desde la disolución de las cámaras y la convocatoria de elecciones hasta la celebración de las mismas se produce un periodo de tiempo que dura en torno a 2 meses, a lo largo del cual se va a desarrollar una serie de actos complejos que constituyen, por una parte, lo que se denomina precampaña electoral y, por otra parte, en un tiempo ya más próximo a la celebración de las elecciones, lo que se conoce como la campaña electoral. El fin principal de una campaña electoral es determinar o transmitir información a los ciudadanos con el fin de que estos puedan orientar el sentido de su voto. Así, la Ley de Régimen Electoral General de 1985 define la campaña electoral como el conjunto de actos llevados a cabo por los candidatos, partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones con el fin de captar sufragios de los ciudadanos. Por tanto, vemos que conforme a esta definición, los protagonistas principales de la campaña electoral son, en primer lugar, los partidos políticos, desde una perspectiva activa, y desde una perspectiva pasiva, los ciudadanos a los cuales van a dirigirse esos partidos políticos. En términos generales, por tanto, el objetivo de un partido político en la campaña electoral es conseguir el mayor número de votos posibles en las elecciones de que se trate. De manera que de la estrategia que fije el partido político y de la capacidad que tenga para transmitir positivamente los mensajes que pretende trasladar a los ciudadanos va a depender el éxito de su campaña electoral. Ese éxito se va a traducir, o no éxito, se traducirá conforme al número de votos obtenidos y después de esos votos obtenidos serán traducidos en número de escaños obtenidos frente al resto de fuerzas políticas que concurren a esas elecciones. Por tanto, como digo, el éxito o fracaso de una campaña electoral va a estar en función del resultado de votos obtenidos y la traducción de esos votos en número de escaños frente al resto de fuerzas políticas. En este sentido, la campaña electoral está establecido que se inicia en el día 38º posterior a la convocatoria de elecciones. La campaña tiene una duración de 15 días y finaliza en todo caso a las 0 horas del día inmediatamente anterior al día de celebración de las elecciones. Como he dicho al principio, dentro de ese periodo desde la convocatoria de elecciones hasta la celebración existe un periodo previo a la campaña electoral que se conoce como precampaña. En la precampaña electoral los partidos políticos básicamente realizan el mismo tipo de actividades que celebran en la campaña electoral, es decir, van a desarrollar mítines, van a celebrar actos sectoriales, etc. La única diferencia principal que existe respecto a la campaña es que en la precampaña electoral los partidos políticos no pueden solicitar el voto a los ciudadanos. De manera que el voto expresamente solamente puede ser pedido por candidatos y partidos políticos en ese periodo de 15 días que dura la campaña electoral. Bien, ¿qué es una campaña electoral? Básicamente, bueno, pues como hemos dicho, la campaña electoral supone la toma de decisiones estratégicas de un partido político con el fin de obtener el mayor número de votos posible. En este sentido, los partidos políticos deben fijar una serie de estrategia determinada con el fin de transmitir de forma adecuada los mensajes que pretenden hacer llegar al electorado. Y en este sentido, tratar de convencer a los votantes que la opción que le está planteando su partido político es la mejor opción que pueden elegir en el día de las elecciones de que se trate. En este sentido, por tanto, como hemos dicho al principio, los principales protagonistas de la campaña electoral son los partidos políticos, porque son los partidos políticos los que determinan qué candidatos van a presentar a las elecciones, son los partidos políticos los que determinan qué tipo de estrategia de campaña quieren marcar, son los partidos políticos, en definitiva, los que deciden qué tipo de mensajes quieren llegar a transmitir al electorado.
En este sentido, hay que decir que las campañas electorales cada día están más profesionalizadas, de manera que, aunque en el desarrollo de la campaña electoral participa toda la estructura del partido, la estrategia última de qué estrategia se va a seguir desde el punto de vista de campaña electoral va a ser fijada por un número reducido de personas. Es decir, va a haber un equipo de campaña que determine cuáles son las bases principales de la estrategia de campaña y cuáles son los mensajes básicos que se quieren hacer llegar al electorado o los posibles votantes. Este equipo de campaña, además, debe encargarse igualmente de que toda la estructura del partido esté funcionando al 100% durante la campaña electoral, de manera que durante este periodo de 15 días toda la estructura del partido, desde las bases hasta la cúpula, va a estar movilizada, y esto debe encargarse de que funcione este equipo de campaña, como digo, que existe. Junto a esta estrategia de campaña, dentro de la campaña electoral, los partidos políticos elaboran un programa electoral. Hay que decir que no hay que confundir lo que es programa político o ideológico de un partido político con el programa electoral. De manera que el programa electoral va dirigido no solamente a los afiliados al partido, sino también a los votantes y potenciales votantes. De manera que en ese programa electoral lo que se recoge serán los puntos básicos que el partido llegará a poner en marcha en caso de que llegue a ganar las elecciones y en caso de que llegue a obtener el poder. Por tanto, como digo, no hay que confundir programa electoral con programa político o ideológico de un partido concreto. Por otra parte, hay que decir que este programa electoral se conoce o se dice que es un contrato entre el votante y el partido, pero es un contrato entre comillas, porque el incumplimiento o no cumplimiento del mismo por parte del partido político no conlleva ningún tipo de consecuencia ni política ni jurídica. De manera que la única consecuencia que puede conllevar el no cumplimiento por parte del partido político del programa electoral con que se presentó a las elecciones es simplemente que en las siguientes elecciones que se celebren, el votante que en su día confió en el partido no le vuelva a votar, o sí, dependiendo de si ha cumplido o no ha cumplido el programa, al margen de otra serie de consideraciones que puedan plantearse. Por tanto, como digo, el programa electoral, básicamente la importancia que tiene es la confianza que sepa capaz de generar respecto al electorado en su conjunto, y no en el sentido de que incluya medidas que sean capaces de ser cumplidas y que el posible elector, el posible votante, vea que realmente esas medidas pueden ser llevadas o puestas en marcha por parte del partido que se las está ofreciendo. Bien, junto a esta actuación por parte de los partidos políticos aparece también la actuación o la actividad por parte de los poderes públicos, de manera que la Ley Orgánica de Régimen Electoral General prevé la posibilidad de que los poderes públicos lleven a cabo una campaña de carácter institucional e informativa respecto al día de la celebración de las elecciones, el procedimiento electoral y los trámites y periodos para ejercer el voto por correo. Pero en ningún caso esta campaña institucional va a tener por finalidad orientar el sentido del voto de los ciudadanos. Esto no se produce, es decir, la campaña de carácter institucional debe ser totalmente neutral desde el punto de vista político. Junto, además, esta actividad por parte de los poderes públicos, la Ley Orgánica de Régimen Electoral General prevé el hecho de que los ayuntamientos deben ceder lugares oficiales y espacios públicos para la celebración de actos de campaña, y esa cesión debe ser de uso gratuito. Además, también los ayuntamientos deben ceder espacios que permitan poner cartelería, poner banderolas, pancartas, etcétera, a las distintas fuerzas políticas que concurran en su circunscripción. De esta manera, los ayuntamientos deben comunicar a la Junta Electoral de Zona cuáles son los espacios y lugares reservados a estos fines, de manera que es la Junta Electoral correspondiente la que, una vez que se ha producido la candidatura oficial o proclamado la candidatura oficial de los candidatos, asigna esos lugares a cada formación política. Para la asignación y utilización de los locales o cualquier otro uso público que se haya permitido por parte del ayuntamiento, a la hora de asignarlos la
Junta Electoral va a tener en cuenta, en primer lugar, las solicitudes presentadas por las formaciones políticas correspondientes. En segundo lugar, en caso de coincidencia, tendrá en cuenta criterios de igualdad de oportunidad. Y finalmente, subsidiariamente, en caso de coincidencia también, tendrán lugar en cuenta el número de votos obtenidos en las elecciones inmediatamente anteriores equivalentes a las mismas. Es decir, que si se trata de elecciones generales, los resultados obtenidos en las elecciones generales últimas que se celebrarán, o si son autonómicas, en las últimas que se celebrarán. Por otra parte, como hemos dicho al principio, el primer y último fin de la campaña electoral es transmitir información a los ciudadanos con el fin de orientar a estos en el sentido de su voto. En este sentido, los partidos políticos deben valerse de distintos medios para transmitir esos mensajes y hacer llegar a los ciudadanos el mensaje concreto que quieren transmitirle. Para ello, los partidos políticos se van a servir de distintos medios. En primer lugar, de los medios de comunicación de masas. Por otra parte, también van a utilizar el método del correo postal o mailing. También se encargarán de realizar actos sectoriales y finalmente también se van a utilizar los canales que a día de hoy nos permite Internet. En este sentido, en cuanto a la utilización de medios o medios de comunicación de masas, el principal medio aquí utilizado por los partidos políticos es la televisión. Está comprobado que la televisión llega a millones de personas y además sigue siendo el medio a través del cual se consigue mayor número de audiencia. Hasta tal punto es importante la televisión que toda la escenografía de un mitin o de un acto de partido queda condicionada a cómo se verá ese acto, ese mitin que se retransmite por la televisión. Y esto es muy tenido en cuenta, lógicamente, por todo el equipo de campaña que se encarga y de comunicación de un partido político concreto. Por otra parte, nos encontramos también a la hora de transmitir estos mensajes que los partidos políticos pueden realizar, por un lado, o contratar publicidad electoral y, por otro lado, propaganda electoral. Hay que distinguir aquí dos tipos de conceptos. La publicidad electoral significa que el partido político contrata un servicio para poner en marcha esa publicidad, mientras que la propaganda electoral, digamos que es de tipo gratuito. Es decir, no existe contrato alguno desde el punto de vista privado. En este sentido es importante la distinción porque la publicidad electoral está limitada, de manera que solamente cabe contratar espacios de publicidad electoral en medios de comunicación impresa o escritos y en radios, pero ambos de titularidad privada. Es decir, no cabe contratar publicidad ni en medios de titularidad pública ni en televisiones privadas. Frente a este concepto de publicidad, digamos, contratada, aparece el concepto de propaganda electoral. En este sentido, la Ley de Régimen Electoral General prevé que esta propaganda electoral se emita a través de televisiones y radios de titularidad pública. Es decir, las televisiones y radios de titularidad pública deben reservar unos espacios de tiempo para que las formaciones políticas que concurren a unas elecciones puedan emitir sus vídeos de propaganda electoral. El tiempo asignado a cada formación política viene previsto en la normativa y se establece que va en lo que es el conjunto total de los 15 días que dura la campaña electoral, se reparte entre 10 y 45 minutos entre todas las formaciones políticas. Correspondiendo a la Junta Electoral determinar cuál es la asignación de espacios y cuál es el orden de emisión de los mismos. A estos efectos tendrá en cuenta, por un lado, las peticiones realizadas, pero principalmente también el número de votos obtenidos en las anteriores elecciones equivalentes. Bien, otro medio de comunicación que utiliza el partido político a efectos de transmitir sus mensajes al electorado es, como he dicho anteriormente, a través del correo postal o mailing. Y se podría pensar que es un medio en desuso, pero sin embargo los partidos políticos no quieren acabar con este medio de comunicación y lo siguen utilizando, a pesar de que el coste es importante. En este sentido, a través del correo postal, los partidos políticos introducen o envían al
al elector las papeletas de su partido político correspondiente. Generalmente también le acompañan de parte del programa electoral, reducido a significar los puntos principales que el partido quiere hacer llegar al electorado, y finalmente generalmente también le acompañan de una carta del propio candidato, una carta que generalmente aparece incluso personalizada. Por otro lado, otra vía de comunicación que se utiliza, digamos, más próxima, más cercana, es a través de la celebración de actos sectoriales. Esto significa que los candidatos o miembros de un partido político se comunican, se reúnen con un grupo reducido de ciudadanos que pertenecen a un determinado sector de la población. En este acto sectorial, esos candidatos les van a transmitir a ese grupo reducido de personas cuáles son las actuaciones que llevarían a cabo en caso de que se ganaran las elecciones, y esas actuaciones están ligadas o vinculadas de forma específica a ese sector de ciudadanos al cual se están dirigiendo en ese momento los miembros del partido. Y finalmente, como medio de transmisión de mensajes, se está utilizando a partir de la última década y muy potenciado en los últimos años los canales o vías que nos permite Internet. De manera que todos los partidos políticos cuentan con una página web, también los candidatos tienen su propia página personal, y además también en los últimos tipos de elecciones que se han celebrado, los candidatos utilizan para comunicarse con los electores las redes sociales, hasta el punto de que generalmente llegan a comunicar que a tal día, a tal hora, el candidato concreto o candidata va a estar conectada a esa red social y con un contacto inmediato con los internautas. Esto en cuanto a medios de transferencia de mensajes. Y finalmente, ya para terminar, vamos a hacer referencia a una serie de limitaciones que se dan durante la campaña electoral. En primer lugar, no cabe desarrollar ningún tipo de actividad de propaganda electoral ni participar en campaña electoral a los miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad que se encuentren en activo. Tampoco cabe celebrar este tipo de actos de campaña, de propaganda electoral, ni los fiscales ni jueces en activo, ni tampoco los miembros de las juntas electorales. Además, desde la convocatoria de elecciones no se pueden realizar actos de inauguración de obras o servicios públicos, ni tampoco anunciar proyectos nuevos desde el punto de vista social. Sí se permite, sin embargo, que durante el periodo desde la convocatoria de elecciones se pueda utilizar los servicios públicos que se hayan realizado anteriormente. Es decir, si se ha construido una carretera, se puede poner en uso esa carretera, pero no se permite el acto institucional de inaugurar esa carretera. Y finalmente, ya para concluir, no se permite realizar ningún tipo de actuación de publicidad, ni propaganda electoral, ni campaña, acto de campaña, una vez que finalizan los 15 días que dura la campaña electoral. Es decir, una vez que llegan las 0 horas del día inmediatamente anterior al día de la celebración de elecciones, no cabe realizar ningún tipo de actuación desde el punto de vista de campaña electoral. Bien, y con esto hemos visto los aspectos básicos que configuran una campaña electoral.